Hoy hablaremos de cómo se vive en el interior de una selección ecuatoriana rumbo a campeonatos de ciclo olímpico y campeonatos mundiales. Estoy con dos integrantes del equipo BON, Joel Guacho y María Loreto Aria, y quien les habla, J. Bolaños. Así que, bueno, vamos a compartirles cuáles son nuestras experiencias al ser parte de una selección nacional y al ser parte de un equipo tan prestigioso como es el equipo BON. Primeramente es una alegría muy grande el poder pertenecer a una selección que va a representar a tu país. Es un orgullo el poder llevar la licra y pues una emoción muy grande y el primer paso de un sueño que tenemos todos los patinadores, que es ser campeones del mundo. E igual súper contenta de pertenecer al equipo Bond. Es mi primer año en un equipo internacional y estoy muy contenta y agradecida por eso. Hola, en primer lugar es un privilegio, la verdad, de pertenecer a una selección tan fuerte como es la de Ecuador. Hay patinadores muy grandes que compartimos mucho con ellos y es algo muy grato. Y en segundo lugar, estar en un equipo como Bonte es mi segundo año perteneciendo a un equipo internacional y es un logro muy grande para mí. ¿Cómo manejamos este estrés precompetitivo? Porque muchas veces las mismas exigencias del entrenamiento y el saber que un campeonato tan importante se acerca comienzan a tener esta repercusión en la parte emocional muchas veces. ¿Cómo conviven con sus compañeros dentro de la selección? O de pronto no se dificulta estar dentro de la selección nacional y poder también hacer sus cosas bien. Lore, ¿cómo vives esto? Bueno, considero que es a veces un poquito complicado el tema de la convivencia, ya que todos estamos acostumbrados a cosas diferentes, por lo general suele haber un poquito de roce, pero es súper bonito la selección de Ecuador, cómo se maneja. Considero que es una selección muy organizada, un equipo muy compacto y muy bonito de trabajar, entonces el estrés puede ser dependiendo de, bueno, ya se acerca el campeonato, entonces va aumentando el nivel de estrés, pero yo creo que con el compañerismo, en lo personal me gusta orar mucho para tranquilizarme, entonces esas cosas son las que me ayudan. La verdad es que lo trato de muy buena forma. Somos una selección muy unida, compartimos mucho. Somos una selección que nos caracterizamos por ayudarnos entre todos. Si uno, hay gente que ha llevado más tiempo y sabe cómo es manejar ese estrés, la presión de los entrenamientos. Sabemos que estamos preparando un evento muy grande y debemos de llegar a tope. Entonces, entre, entre los chicos que llevan más experiencia en la selección nos tratamos de ayudar. En ese caso estás tú que por lo general siempre me has tratado de llevar en el camino correcto y me has ayudado bastante. Ah, bueno, qué chévere escuchar eso y muchísimas gracias, Joel. Y sí, bueno, como ustedes lo han dicho, el estar dentro de una selección Ecuador creería que más allá de ser una presión, se ha convertido en un respaldo y ha favorecido a que todos los integrantes de una selección o de esta selección sientan que más allá de ir a un campeonato mundial es ir a gozarnos competencias, ir a gozarnos experiencias, pero que sin duda alguna no dejamos de lado de perseguir los objetivos principales que en la mayoría todos tenemos el sueño de ser campeones del mundo. En mi caso ya fui campeón del mundo, pero sigo persiguiendo más medallas mundiales. Creo que esto es lo que nos apasiona y esto es lo que nos une. Mi pregunta es, ¿qué sentiste la primera vez que fuiste a un campeonato del mundo como selección Ecuador? Bueno, ¿qué sentí? No, mucha felicidad porque para mí había sido muy difícil estar dentro de una selección nacional cuando fui juvenil. Gané 2 cupos juveniles en la pista y los perdí en la mesa. Nunca pude ir a una selección juvenil. Bueno, disfruté mucho el poder ser mi primera selección nacional como mayores en el 2007 en Cali. Y bueno, desde el 2007 vengo corriendo campeonatos del mundo para la selección Ecuador consecutivamente, así que muy feliz de poder pertenecer a esta tricolor.
y aún han pasado los años y sigo disfrutándolo como si fuera la primera vez. En cuanto al tema del equipo, ¿creen que hay un trato especial cuando dentro de una selección hay varios corredores de un mismo equipo? ¿Ustedes creen que hay un trato especial o en ese momento de estar como selección no cuenta eso? Lore, ¿qué dices? Considero que no existe un trato especial para ninguno de los integrantes porque, bueno, todos somos un equipo, todos estamos entrenando por un mismo sueño, sacrificando lo mismo, entonces el trato de entrenadores y entre compañeros siempre va a ser igual. No, para mí no hay ningún trato especial, la verdad. Como dice Lore, nosotros nos unimos para conformar la selección Ecuador. Entonces, siempre, siempre hay un trato igual para todos, un trato que nos va a hacer subir de nivel, que vamos a estar siempre pendientes uno del otro y eso es lo que nos enseña la selección, ser una familia más que todo. Creo que es muy cierto, ¿no? Cuando comienzas a sudar tricolor o la bandera de nuestro país, todo comienza a girar en torno a eso. Pero bueno, sin duda alguna, el respaldo del equipo siempre es fundamental. Sabes que tienes un equipo al cual tú tienes que representar y hacer quedar bien de la mejor manera. Y qué mejor pudiendo llevar tu equipo junto a la selección a un podio mundial. ¿Cuáles son esas cosas que de pronto les genera miedos cuando están dentro de una selección nacional? Como miedo, pues no puedo decirte una respuesta en específico, pero sí algo que es como muy personal, siempre me da muchos nervios antes de los entrenamientos. No, no sé por qué. Es como que, bueno, está todo el grupo y todos estamos exigiéndonos al máximo para llegar al objetivo de la mejor manera y siempre antes de entrenar es como que tengo un nervio de qué puede pasar, pero ya entrenando se disfruta muchísimo, se sufre también y yo creo que esas cosas son las que nos van construyendo para llegar súper bien al campeonato. No, como miedo tal no existe, sino que como tú preguntaste al principio, es una presión muy diferente de que están los mejores de la selección, todos estamos preparando un evento muy importante y al preparar un evento tan importante como es el mundial, entonces todos tratamos de ir en todos los entrenos al tope, entonces es como más una exigencia día tras día que nos presentan los entrenos. De pronto en otras selecciones se ve que hay ciertos grupos, no sé por qué. ¿En nuestra selección no se presenta eso o ustedes creen que sí se presenta eso? Bueno, yo no siento. En todas las elecciones que he estado, siempre ha sido un solo grupo trabajando por lo mismo. Todos llegamos, todos vamos juntos a comer, todos llegamos a entrenar. Entonces es súper bonito todo el ambiente que se vive, que eso al fin y al cabo es muy importante para nosotros, porque en un ambiente bueno podemos fluir y hacer las cosas súper bien. Entonces no considero que haya grupos. En el entrenamiento como sí, ya hay grupo como de velocistas y fondistas, pero no un grupo de que porque tú me caes mal, no me llevo contigo. No, como dice Lore, la convivencia es algo espectacular en nuestra selección. Nosotros nos movemos como pollitos, todos para un lado, todos para el otro, que si a tal hora comemos, todos bajamos, que a tal hora en el bus, entonces nos movemos todos como una familia. Al momento de entrar a la selección, no encontramos esa conexión entre todos que no hace que nos expandamos, sino nos unimos más. Y bueno, ya cuando hemos estado en todo este proceso y llegamos a un campeonato mundial, encontrarse con gente que saben que corre por el mismo equipo pero está por otro país, ¿cómo enfrentan esta situación dentro de la pista? O sea, sabemos que el equipo Bon es bastante grande, tiene muy buenos corredores y en su mayoría todos están en una selección nacional y en el momento de enfrentarnos, ¿cómo manejan eso que saben que es de su equipo, pero que también ustedes tienen que aprender a luchar su tricolor, su bandera? ¿Cómo manejan esto? Para mí es un gusto compartir con gente del mismo equipo en un campeonato mundial. Sin dudas, cada cual va a luchar su nacionalidad, su bandera,
y tenemos que ser muy profesionales en ese punto, saber separar las dos cosas, tanto el equipo profesional como el equipo nacional. Y bueno, pero si en dado punto de la prueba uno se puede ayudar y sabe que puede estar favoreciendo con cierta ayuda a uno del equipo, sin duda alguna uno lo haría. Jota, yo quería consultarte, ¿cómo has vivido ese cambio de selección año tras año? ¿Qué has visto que hemos mejorado? ¿Cómo has visto que han sido los cambios positivos? ¿Cómo has visto a la gente nueva que ha entrado? ¿Y cómo lo tomas tú? ¿Cómo tratas de hacer que esa gente siga nuestro camino, del objetivo que tenemos? No, la verdad que Joel muy feliz. Como tú dices, he tenido la oportunidad de mirar todas las generaciones, todos los cambios que ha tenido la selección Ecuador, porque llevo 14 años con ella y en esos 14 años la verdad es que han existido demasiados cambios y en esta parte de mi vida deportiva me enorgullece, me alegra de sobremanera decir que ya no solo estoy yo luchando medallas en campeonatos del mundo, que ya viene Ecuador con una selección muy fuerte. Es el caso de ustedes dos y de muchos compañeros más que están dándole medallas a nuestro querido país. Son 15 medallas las que ya tiene en campeonatos del mundo la selección Ecuador. Tiene un ciclo olímpico dorado la selección Ecuador. Así que la verdad es que los nuevos cambios y las nuevas generaciones vienen creciendo mucho más rápido que la que nosotros crecimos en nuestro momento. Ustedes son un resultado de esas generaciones que vienen muy fuerte porque están atravesando sus primeros campeonatos como mayores, como selección Ecuador en la élite. Y la verdad es que estamos demasiado bien representados. Aparte de ustedes, viene una selección juvenil muy fuerte y no se diga los procesos un poquito más pequeños, ¿no? Creo que eso se ha debido gracias al trabajo que hemos hecho todos de tratar de abrir paso en un camino donde no se creía que un ecuatoriano podía llegar a grandes cosas y la vida, Dios y la responsabilidad que hemos tenido nos han dado esa oportunidad de mostrarle a los chicos de las cosas que verdaderamente es capaz de llegar a ser un deportista ecuatoriano. Gracias a ustedes también porque han sido parte de mi inspiración para poder seguir en este camino de perseguir objetivos y la verdad es que sigo preparando campeonatos del mundo, no sé hasta cuándo Dios lo permita, pero por ahora quiero seguir disfrutando de los nuevos procesos que vienen, así como de ustedes que espero que muy pronto nos den medallas doradas en la élite y se puedan colgar el arco iris, que es lo más bonito de las cosas más bonitas que me ha podido pasar en la vida y que sé que a ustedes como lo luchan, lo buscan, también lo van a conseguir. Y bueno, denme esa alegría, chicos. Creo que esto ha sido un poquito en resumen lo que hemos podido hacer o contarles de parte de la selección ecuatoriana de patinaje, de los integrantes del equipo BON. Así que esperamos que ustedes también puedan llevar a su equipo a pertenecer a una selección nacional y que mejor puedan llevar ustedes a un equipo a la gloria del campeonato mundial. Un abrazo y ya nos estaremos viendo. Chao chicos. Chao. Chao.